Hoy vamos a trabajar con parte del remanente de los últimos 2 estudios de Sierra del Cielo. Preguntas que no fueron contestadas. Una persona recuerda una charla de miércoles donde nosotros dijimos que la transformación es fundamental para no fomentar la oleada de supuestos sanadores y curadores que tanto abundan, y la persona pregunta si es kármica esa abundancia o es producto de otra cosa, cuándo se trascenderá esa situación de engaño, y pregunta si el centro Aurora estimula de algún modo la trascendencia de este tipo de manipulaciones, de este tipo de engaños. Nosotros hablamos de la transformación porque cuando los seres se transforman, cuando tienen la capacidad de transformarse, entrando en sintonía con su conciencia interna, con su propia esencia, es más difícil que caigan en manos de manipuladores, de mistificadores. Las personas caen en manos de mistificadores cuando de algún modo están encapsuladas en relación a su esencia, a su propia alma. Entonces, ese encapsulamiento hace que busquen salidas que son absurdas, porque nadie puede liberarnos si nosotros insistimos en estar presos. Nadie puede ofrecernos libertad cuando nosotros elegimos estar encarcelados. Entonces, cuando una persona tiene una profunda intención de transformación y llega a vincularse profundamente con su propia alma, con su propia esencia, con su propia conciencia interior, posiblemente pueda prescindir de una cantidad de elementos, de mecanismos y también de experiencias que son la manifestación o el resultado de aquella limitación en la que se encuentra la mayoría, de buscar a alguien que haga por ellos lo que ellos no quieren hacer por sí mismos. Entonces, así existiera una gran cantidad potencial de manipuladores, de mistificadores, de engañadores, de gente que quiere sacar provecho de los cómodos, de los que creen que los milagros son simplemente la acción de algo que cambia nuestra vida sin que nosotros cambiemos nuestra vida. Y para que exista el milagro, quiere decir, para que exista la posibilidad de que las leyes internas nos gobiernen y a través de nuestra conciencia manifiesten su poder, su actividad, tiene que haber una profunda intención de transformación. Si no, eso es imposible. Entonces la transformación es fundamental. En los seres o en los grupos, en los individuos donde la transformación es la herramienta continua, donde la transformación y la capacidad de sostenerse actualizado para ejecutarla está presente, este tipo de elementos, este tipo de buitres espirituales, no pueden aterrizar porque la presa no está disponible. Conste que no estamos diciendo que no exista la posibilidad de ser asistido por un verdadero curador. Estamos hablando precisamente de aquellos que no lo son y que están buscando este tipo de candidatos. Aurora lo que fomenta continuamente es cura y transmutación. Quiere decir, Aurora fomenta en la conciencia la disponibilidad para la verdad, para la esencia, para la síntesis, para la simplicidad. Entonces Aurora tiene una injerencia directa. Está estimulando a la conciencia a no caer en este tipo de cosas. Los centros, todos, no solo Aurora, con aquello que ofrecen, están continuamente asistiendo a este proceso de no caer en engaños. Hay personas que están más ligadas a Aurora, otras a ERX, ya sabemos cómo es eso internamente. Entonces, los centros siempre están estimulando el contacto de las personas con la simplicidad, con la verdad, con la esencia. Y Aurora fundamentalmente es una base de transmutación, es una base de cura, es un centro, un núcleo, una base de transmutación y de cura. Entonces se está ofreciendo continuamente no caer en esos engaños. Porque cuando somos estimulados a vivir un proceso de cura, a abrirnos a la cura, a la transmutación, a la esencia, a la simplicidad, en definitiva estamos siendo estimulados y asistidos para no caer en este tipo de engaños. ¿Qué es el rescate de la pureza? ¿Tiene que ver con la esencia? ¿Hay algo en la materia que conserve esa condición? Nosotros en las últimas semanas, a partir de nuestro retorno de Portugal, habiendo entrado en contacto más directo con la energía de Liz, compartíamos esta necesidad de rescatar la pureza. Esto lo estimula profundamente
Lis. Lis es un centro intraterreno que está en la península ibérica, en los niveles internos del área de Fátima, Portugal. Lis, del mismo modo que Erx. ¿Aquí? Bien. Al igual que Erx, Lis es un centro intraterreno, una civilización interna. Entonces, a partir de ese acercamiento a la energía de Lis, éramos muy estimulados a percibir la necesidad de compartir con las personas, de abrir más esta comprensión de que la pureza tiene que emerger, se tiene que recuperar, hay que rescatar la pureza. Y acá nos preguntan, ¿qué es el rescate de la pureza? Y el rescate de la pureza precisamente es que la esencia vuelva a tener la posibilidad a través de lo que conforma este planeta en su superficie, la posibilidad de manifestarse. Cuando la esencia no puede manifestarse, es que las máculas o lo impuro están generando una cápsula para la esencia. Entonces, el rescate de la pureza es simplemente esto: intentar que la esencia en nosotros y la esencia planetaria pueda manifestarse aquí en la superficie de la Tierra. Cuando la humanidad perdió ese estado de pureza, lo perdió, como decíamos en una charla hace poco, lo perdió en una condición, un estado de inocencia, un estado en el cual no hay antecedente. La inocencia es ese punto, ese estado de conciencia donde no hay antecedente para la conciencia, por eso es inocencia. No hay nada para atrás. Cuando la trayectoria de la conciencia comienza, para atrás no tiene nada, solo tiene la fuente, el desprendimiento de la fuente. Ese es el estado de inocencia. En ese momento la conciencia no tiene absolutamente nada de conocimiento, no tiene nada de instrucción asumida, no tiene ningún tránsito hecho, ni de acierto ni de error, no tiene desvíos, no tiene caminos rectos transcurridos, no tiene etapas buenas o malas, no tiene nada. Lo único que tiene a sus espaldas es la síntesis de haber emergido de la fuente. En ese momento nosotros somos puros. En ese momento la superficie del planeta manifestaba esa pureza, no había sido interferida. Aquello que la conformaba, la estructura energética, vibratoria que la conformaba, estaba siendo preparada para servir, en cierto sentido, a determinadas mónadas que tenían que hacer una experiencia evolutiva, y la energía de la Tierra era ideal, no podía ser suplantada, insuplantable. Entonces empezó todo un proceso de tránsito, de experiencia, y a medida que ese proceso se fue desenvolviendo, la pureza gradualmente se fue perdiendo. La pureza se replegó a aquellos ámbitos donde no puede ser alterada, donde no puede ser interferida. La pureza quedó en los niveles internos, en los niveles más subjetivos, inalterable, porque realmente es inalterable, porque es una condición de la esencia. Donde la esencia se puede manifestar profundamente, la pureza es la contraparte de aquello. La esencia es única, la pureza también es única. Lo que ocurre es que los campos de vida tienen que aprender a reflejar como les corresponde aquella pureza en relación a lo que la esencia está buscando manifestar. Entonces, este rescate de la pureza es precisamente el trabajo que nosotros tenemos que hacer en la superficie planetaria para que a través del movimiento de nuestra conciencia la esencia pueda manifestarse. Y lo tenemos que ensayar cuando pensamos, lo tenemos que ensayar cuando sentimos, lo tenemos que ensayar cuando actuamos, y gradualmente vamos preparando el rescate de esa pureza. Ahora, si la pregunta es si lo vamos a lograr, no lo vamos a lograr. No totalmente, por lo cual siempre va a haber alguna mácula más que no vimos, que no percibimos o que nos parecía muy grande y que dijimos, a esto le voy a dar tratamiento más adelante porque realmente parece una montaña. Pero lo importante es que el trabajo esté siendo concretado, esté siendo asumido, porque no se abre camino si no se empieza a desmalezar aunque el monte parezca infinito. Uno puede estar con un machete frente a un monte y decir, yo no voy a poder hacer nada acá. ¿Cuánto voy a poder abrir de camino? Este monte tiene 3.000 kilómetros de ancho por 10.000 de largo y yo estoy con un machete en una esquina de este monte pensando que voy a abrir un camino por acá adentro. Abre el camino que pueda, pero no se quede con el machete en la mano afuera. Y lo que está proponiendo la energía es no quedarnos afuera. Quiere decir, para que la pureza quedara encapsulada, nosotros nos tomamos mucho tiempo
no la vamos a liberar de la noche para la mañana. Para ir sumando capas y capas de interferencia, de rigidez, de inflexibilidad, no tomamos mucho tiempo, centenas de encarnaciones. No lo vamos a revertir de la noche a la mañana, pero sí podemos iniciar la tarea. Podemos dar por comenzado el trabajo. Y esto es lo que la jerarquía está estimulando, que nos sumemos. La jerarquía es quien va realmente a determinar con su conciencia como herramienta directa y perfecta de la ley de qué manera, en qué grado, en qué ritmo la pureza va a poder ser recuperada. No depende de la voluntad humana. La voluntad humana puede hacer que esa pureza se retire de un nivel, aparentemente desaparezca de un nivel, se repliegue y existe imperecedero en otro, pero no puede determinar cómo va a emerger cuando tiene que retornar, porque el repliegue mismo, a partir de la interferencia humana, responde a la conciencia, a la jerarquía, que sabe en qué medida se va a ir replegando esencia, pureza, del mismo modo que la jerarquía es quien determina cómo se repliega de un plano, nivel o dimensión, cuando las interferencias así lo exigen y deja que las partículas de ese plano, nivel o dimensión hagan lo que tienen que hacer en términos de enfrentarse a sus decisiones y a lo que eligieron. Entonces, es la jerarquía la que va a determinar de qué modo se va a recuperar. Es la jerarquía la que va a determinar de qué modo va a emerger, en qué momento ciertas condiciones, ciertas cualidades inherentes a ese retorno, a ese rescate de la pureza van a ser más o menos manifiestos. Entonces nosotros tenemos que poner manos a la obra intentando que nuestra conciencia psicofísica sea un campo receptivo, sea esa parcela de la vida planetaria donde esa pureza o esa esencia empiecen a manifestarse cada vez con menores interferencias. No vamos a poder concretar esto, como decíamos, totalmente. Nadie va a poder hacer esto totalmente. No es que algunos sí y otros no, nadie. Todos vamos a tener todavía, si seguimos aguzando la vista al momento de ver dónde quedó tierra en este proceso, vamos a encontrar que quedó en un rincón, que quedó abajo de una mesa. Simbólicamente hablando, siempre va a haber más para sacar. Por esto que decíamos, nos tomamos centenares, miles de encarnaciones para enturbiar toda la situación planetaria. Entonces es trabajar para que la esencia se manifieste. Primero en la propia conciencia, mediante sintonía interior. Cuanto más en sintonía estemos nosotros, más va a disponer la esencia de nosotros. Cuando uno dice, intento entrar en sintonía con mi alma, con lo que está intentando entrar en sintonía, es con algo que trasciende al alma misma. El alma va a dejar de existir en algún ciclo, pero aquello va a seguir existiendo, que está presente en el alma, que es la esencia. La esencia está en todo, está en lo que parece ser y está en lo que parece no ser. Está en lo que es trascendente y lo que no es trascendente. Quiere decir, está siempre. En algunos elementos se manifiesta sin interferencia, en otros está encapsulada, pero está siempre. Entonces, cuando nosotros entramos en sintonía con nuestra conciencia interna, según qué rango de nuestra conciencia interna sea la que nos esté asistiendo, qué núcleo de nuestra conciencia interna sea que nos esté asistiendo en ese momento, en esa etapa, entraremos más o menos en cercanía de esta esencia a la que hablamos. Entonces siempre es por sintonía interior, siempre es por sintonía interna. Tenemos que reforzar la sintonía interna, que nuestro campo mental, emocional y físico empiecen a ser un campo receptivos, destinatarios válidos de eso. Muchos seres en este planeta, desde la óptica interna, no son destinatarios válidos de cierto tipo de cuestiones. No están vistos como destinatarios válidos para intentar ciertas cosas. Por eso el 90% de los seres de este planeta, desde la óptica interna, no es visto como rescatable. ¿Por qué? Porque de aquí a que termine la transición, no van a poder asumir este acercamiento a la propia esencia. No van a poder reducir esta distancia tan amplia con la propia esencia. Lo que está queriendo decir es que solo realmente lo nuevo nos ofrece la recuperación de la esencia. La aurora representa lo nuevo sin interferencias, lo nuevo en estado puro, lo genuinamente nuevo. La aurora representa la actualización. No hay un amanecer que se repita, es pura actualización. La energía cósmica se ofrece actualizada en cada aurora, en cada amanecer. Entonces la aurora está representando eso.
lo genuinamente nuevo, lo que no se repite aunque parezca similar, lo que es actualización absoluta. Entonces no hay forma de encontrar la esencia si vamos por lo viejo, si vamos por lo que ya nos sirve, si vamos por lo que tiene que quedar atrás, por aquello con lo cual tenemos que estar ensayando desapego, renuncia, falta de identificación. En la simplicidad, en la síntesis, en la entrega, en la renuncia, vamos a abrir camino para eso. El atentado que hicimos contra la esencia y contra la pureza lo hicimos precisamente por no tener esas capacidades de lo que estábamos diciendo. Y si hay algo en la materia que conserve esa condición, entonces es esa esencia que está en todo. Hay personas que no pueden reprimir pensamientos y otras cosas, pensamientos, sentimientos, y compulsivamente caen en acciones que parece ser que escapan a su dominio. Hay una etapa donde el ser tiene que aprender a controlar esos pensamientos. Si no le corresponde, está bien que lo transite, porque sobre el tránsito de cierto tipo de pensamientos es que en algún momento vamos a lograr el dominio de esos pensamientos, la neutralización y la disolución de esos pensamientos. Entonces, lo que el ser tiene que aprender con humildad es intentar estar cerca de lo que realmente es en comprensión. Cada uno de nosotros es algo en particular, transitoriamente algo en particular, quiere decir el estado de conciencia transitorio, pero uno es eso. Y en ciertos trances, en ciertos trámites de la vida, uno es eso y no puede pasar por otra cosa. Y uno tiene que aprender qué es eso, y que todavía piensa así, que todavía siente así, que todavía actúa así, y tratar de estar a la altura de la comprensión de que uno es eso, y trabajar profundamente en base a lo que uno es. Hay personas que todavía no están en esa etapa, no van a saber todavía, ni remotamente, quiénes son, ni se pueden acercar a eso. A pesar de ser seres autoconscientes, ahí tienen un filtro. Saben que existen, pueden pensar en sí mismos, yo soy, pueden decir, pero hasta ahí llegan. Todavía hay cierto tipo de cuestionamientos, cierto tipo de preguntas, cierto tipo de dilemas que no están a su alcance, no les interesa. Por más que uno se los escribiera en un papel y se los diera para que los leyeran todos los días, no estarían interesados en eso. Todavía tienen que hacer otras experiencias. Pero supongamos que somos personas que ya estamos atentos para otro patrón de existencia, que ya estamos en alguna medida preparándonos o preparados en algún grado para vivir otro patrón de existencia. Para esas personas, en todo caso, y a partir de ese estado, decimos que ciertos pensamientos tendrían que aprender a ser neutralizados, disueltos, controlados, porque el ser tiene que aprender el control de esos pensamientos. Pero para poder trabajar sobre el control de esos pensamientos, él tiene que haberse dado cuenta que el pensamiento es una herramienta y no sentirse pensamiento cuando piensa. Porque mientras el ser está en este proceso del cual tantas veces hablamos, que entra la mente en actividad y él se siente mente, entra el cuerpo en actividad y se siente cuerpo físico, entra el emocional en la actividad y él se siente cuerpo emocional, entonces mientras esté en esa situación es muy difícil, porque mientras él se siente mente, está en complicidad con la mente, aunque él no lo entienda de ese modo, aunque para él no sea complicidad. Es tan profunda la identificación que no le puede llamar complicidad. ¿Cómo le voy a llamar complicidad si soy yo? Él piensa que él es esa mente. Entonces, para poder empezar a tener un control genuino sobre el pensamiento, hay que haber llegado a este punto donde uno observa el cuerpo mental como una herramienta que tiene que aprender a gobernar por un lado y a dosificar por otro y a orientar gradualmente mediante ese gobierno y esa dosificación hacia la vida interna. Y cada uno tendrá que ver en qué etapa se encuentra. También le pido hablar de cómo ser prácticos con la mayor síntesis. Un poco de esto hablamos el sábado pasado en Buenos Aires, el domingo pasado en Buenos Aires, a raíz de una consulta que era, no recordamos cuál fue la consulta, pero más o menos tiene que ver con esta pregunta. Y compartíamos con las personas que no hay nada que favorezca más la práctica, el poder llevar algo a la práctica, que el paso anterior a la práctica, que es la capacidad de tener discernimiento y coherencia en la teoría. Si una persona lo que va almacenando teóricamente no sirve, va a tener una dificultad grande al momento de ser práctico,
¿Por qué? Porque la energía no está abriendo camino hacia la práctica. La energía nunca abre camino hacia lo inservible. Entonces, si nosotros queremos, con síntesis, con economía, con verdadero equilibrio, con la mayor armonía posible, hacer una experiencia práctica, cuidémonos de ver qué estamos almacenando teóricamente. ¿Qué cosas hipotéticamente estamos cargando en nuestra conciencia? Porque cuanto más basura o cosas inservibles, cosas que no tienen operatividad, cosas que realmente no sirven para nada, tengamos en la conciencia, al momento de ser prácticos, tenemos una interferencia enorme que tiene que ver con lo que elegimos poner, con lo que nosotros determinamos poner en el terreno de los pensamientos, guardarlo en la caja correspondiente y tenerlo como una teoría a aplicar. Si nosotros aprendemos a ser coherentes en el discernimiento de lo que realmente tenemos que tener en cuenta para después ser aplicado, la facilidad de aplicarlo va a ser inmensa, porque no vamos a estar intoxicados previamente por haber guardado algo que no sirve. Cuando guardamos cosas que no sirven, quedamos inoperantes. Funcionar es muy difícil. Y esto generalmente no se le dice a la gente de esta manera. Esto está siendo estimulado por la nueva energía, por la nueva instrucción. Las personas no entendieron hasta ahora esta parte del funcionamiento. Sí, tenemos que ser prácticos espirituales, bien, pero para ser un práctico espiritual, para llegar a la espiritualidad práctica, la persona tiene que tener mucho cuidado a ver qué cosas ella está colocando en reserva, qué cosas está almacenando, qué cosas está dando por válidas. Tiene que tener mucho, pero muchísimo cuidado en no tener una congestión inútil de elementos inútiles en el campo de sus teorías. Cuando se habla de práctica, obligadamente se está hablando del segundo paso y el primero es teorizar. O por lo menos el primero es captar del mundo de las ideas algo en particular. Porque podríamos decir que teorizar es tanto captar una idea absolutamente conformada, inspirada internamente, o captar estímulos o estar respaldado mediante estímulos para ir desenvolviendo algún tipo de ensayo que tenga que ver con una preparación de tercer o quinto rayo. Entonces, a la teoría se puede llegar tanto por inspiración directa, donde el producto viene terminado, o uno puede ser inspirado, si está en un grado de sintonía adecuado, para con lo que ya tiene presente en su conciencia, más el respaldo de la inspiración interna, hacer un trabajo con energías de tercer y quinto rayo, quiere decir con inteligencia y conocimiento. Fuera como fuera, el ser siempre es responsable y tiene que hacerse responsable de qué cosas se enmarca en el campo de la teoría, qué cosas sostiene él en el campo de la teoría. A partir de ahí, las facilidades, la armonía, el equilibrio, la síntesis, la economía para actuar. Hemos escuchado de usted que cuando algo proviene como ofrecimiento de la propia alma, armonía y equilibrio se instalan en nosotros. ¿No podemos sentir eso cuando es del ego? ¿No podríamos vivir un estado de armonía sin que sea el alma con sus ofrecimientos? En estas reuniones siempre señalamos, cuando hablamos de la armonía, o casi siempre, generalmente lo decimos, que la armonía es un principio interior. Y si es un principio interior, no tiene ninguna otra fuente que la vida interna. En lo inmediato, el nivel del alma. Ya en el nivel del alma, la armonía es un principio estable. Hacia arriba, también. No podría ser de otro modo. Entonces, si una situación nos ofrece armonía, si una coyuntura nos lleva a la armonía, si un pensamiento nos lleva a la armonía, y es genuina armonía, y no un contento, quiere decir, no una experiencia propia del estado de ánimo, es que aquella situación tiene algún grado de emparentamiento con la vida interna. Aquel elemento tiene algún grado de emparentamiento con la vida interna. Pero muy bien alguien podría estar preguntándose, pero en la energía de cuarto rayo, armonía a través del conflicto, eso lo experimentamos, la armonía a través del conflicto, desde que somos muy primitivos. ¿Y cómo siendo tan primitivo entonces está esto de que le ofrece el alma? Le ofrece la vida interna siempre, le ofrece la vida cósmica. Así un ser sea muy primitivo en el momento que pasa por un conflicto, por su estado primitivo y el tipo de conflicto que le corresponda por ese estado tan primitivo. Así sea muy primitivo,
si le corresponde vivir la armonía, las leyes y los niveles internos de la vida le van a ofrecer la armonía que corresponda a su estado de primitivismo. Un ser, para vivir la experiencia de la armonía, no necesita ser muy evolucionado. Una partícula va a vivir el estado de armonía porque le corresponde como experiencia evolutiva cada vez que las leyes internas, sean de la propia conciencia interna, no importa de cuáles sus núcleos, o las leyes internas en general, consideren que esa partícula tiene que tener el contacto, el tránsito y la vivencia con la armonía. Entonces siempre es un ofrecimiento interior la armonía. En determinados momentos, cuando el ser se vincula muy profundamente a su conciencia interna, o cuando ya está abierto a responder a los estímulos internos y a la herramienta que va a utilizar la vida interna para contactarlo, la armonía va a emerger de esa relación, de su respuesta a la vida interna, de su respuesta a los estímulos internos, de lo que él haga con esos estímulos internos. Pero siempre es un ofrecimiento interior, no hay otra manera. Entonces, un ser puede estar haciendo una experiencia con fuerzas involutivas. Y cíclicamente, a lo largo de esas experiencias con fuerzas involutivas, tener periodos genuinos de vivencia de armonía. Pero si ese ser está involucrado con las fuerzas involutivas, sí, claro, pero la vida cósmica, por ser absolutamente neutra, sabe cuándo un ser tiene que vivir en armonía si esté muy comprometido con las fuerzas involutivas. Porque si la energía del cosmos no le ofreciera, aunque más no sea, algunos instantes de armonía, esa partícula no podría seguir evolucionando. Se disolvería, quedaría tan traumatizada que no podría seguir su evolución. Quiere decir, la armonía no se le niega a las partículas por estar haciendo experiencias involutivas, sino que van a conocer la armonía de un modo insuficiente, fluctuante. Van a conocer la armonía de un modo irregular, no va a estar de un modo estable presente en sus vidas, pero van a conocer la armonía exactamente igual. El momento, la instancia en que esos seres, aunque trabajen para las fuerzas involutivas o estén distantes de su vida interna, el momento en que van a conocer, van a vivir, van a transitar la armonía, esa armonía no es menos armonía que el que puede vivir un Cristo. ¿Se entiende? Es el caudal, el volumen de armonía adecuado, perfecto y genuino que les corresponde a la partícula vivir. Es la experiencia de armonía que ella tiene que transitar. A medida que el ser va evolucionando, esa armonía vivida intermitentemente a lo largo de su trayectoria evolutiva, incluso aunque muy comprometido con las fuerzas involutivas, esa armonía va a ser un referente, como una semilla latente. En alguna etapa él va a empezar a buscar esa armonía por sobre encima de cualquier otra cosa, lo que va a equivaler a una búsqueda interior. Va a dejar de buscar el placer por el placer mismo, los resultados que lo halaguen, la satisfacción de deseos, de ambiciones, la búsqueda de comodidad, para simplemente empezar a buscar o acercarse a esta apertura, a esta necesidad de vivir en armonía. Incluso, insistimos, aunque todavía no defina eso conscientemente como la búsqueda espiritual o la búsqueda de su conciencia interna. Antes de que un ser sepa de qué se trata la búsqueda interior, ya va a tener muchísimas vivencias esporádicas e irregulares de armonía, porque la armonía no es negada nunca por la vida cósmica a las partículas. Acá nos preguntan si un estado de retiro prolongado puede ser apropiado para una transmutación monádica. Y también si para practicar un retiro una persona necesita venir a un lugar como este en contacto con la naturaleza. Respecto a la transmutación monádica, una transmutación monádica puede ser efectuada cuando las energías consideran que es adecuado. Puede ser dentro de un estado de retiro, fuera de un estado de retiro, a lo largo de ejecución de tareas rutinarias, de una vida rutinaria, dependiendo las necesidades que la partícula esté imponiendo con su condición. Porque una transmutación monádica puede darse de un modo muy rápido, como también a lo largo de un ciclo muy extendido, si hay compatibilidad o no de rayos, cómo es el ciclo de la humanidad y el planeta,
qué tipo de energía tiene aquella mónada que está ingresando, qué tipo de energía tiene la mónada que está egresando, quiere decir que se retira y cede los cuerpos. Y siempre todo esto va a tener una característica única, entonces no hay dos transmutaciones monádicas que tengan las mismas características, porque los elementos que están en juego son únicos. Entonces en un retiro se puede dar una transmutación, pero no hace falta que sea un retiro prolongado. En unos días de retiro, en un día de retiro, un ser podría vivir una transmutación monádica si la energía considera que es así, que tiene que ser así y que las condiciones del retiro son óptimas para eso. Y en cuanto a si este tema de estar en contacto con la naturaleza para hacer un retiro, si el ser tiene la capacidad de ir para su vida interna, encontrarse con su vida interna, romper lo rutinario, no importa que esté en contacto o no con la naturaleza. Hay ámbitos que favorecen, ámbitos que están preservados, que la naturaleza misma está preservada, pero no es la naturaleza lo que ofrece las condiciones para el retiro, sino aquello que también incluso a la naturaleza misma está preservando. En este lugar no es la naturaleza lo que favorece un estado de retiro. La naturaleza misma está siendo contenida en un campo de energía que la excede, que es un campo de energía supranatural, mucho más profundo. Es un estado vibratorio energético muchísimo más profundo que las fuerzas naturales, que lo que llamamos naturaleza. Entonces, la naturaleza en sí misma no es lo que ofrece o no condiciones acertadas para un retiro. Hay que ver qué necesita el ser. Cuando un ser está limitado a una ciudad o a una condición determinada, y realmente él tiene que estar en esa ciudad o en esa condición determinada, si él tuviera que vivir un retiro, va a ser asistido para encontrar las condiciones óptimas para manifestar o transcurrir ese retiro, más allá de que no esté en un medio natural, o que no esté en un medio aparentemente preservado. Porque ningún ser, cuando lo necesita, deja de tener un grado de preservación ofrecido por la propia vida interna. Si un ser está abierto a una experiencia interna, para la cual está siendo estimulado, quiere decir, esa experiencia interna es genuina, y en ese contexto puede ser un retiro, así él está en medio de una congestión urbana, citadina, él va a tener toda la preservación para estar en retiro sin ser interferido. Ese mismo ser podría estar en condiciones aparentemente óptimas en la naturaleza y sin embargo no reunir las características y él mismo ser quien atente contra la preservación de ese estado de retiro. Entonces, poder transcurrir un retiro, poder vivir un retiro adecuadamente tiene que ver con una actitud y tiene que ver con que el momento en que el ser está determinando el tránsito de ese retiro tenga amparo interno. Podría ser que la conciencia interna de ese ser no esté buscando que él entre en retiro. Está buscando que él se mantenga activo en la vigilia haciendo otras cosas. Sin embargo, por algún motivo, confundido, interferido, le está buscando entrar en retiro. Y si la conciencia interna considera que no es adecuado que él intente eso, no va a poder entrar en retiro. Así él busque todas las condiciones externas a favor de su intención. Tuve un sueño que me angustió mucho. Sabía que estaba soñando y a pesar de saber que no era real, mi miedo ante la situación crecía. Pensé si esto me pasara en la vida real no lo podría soportar. Todo ese día estuve muy mal. Recordemos siempre que los sueños son vida real, onírica, pero vida real. Así que eso le pasó en la vida real, solo que le pasó en el estado onírico. Y si esa situación en estado onírico le llevó a tanto miedo, a tanta angustia, es que la energía preservó a la persona de no tener esa experiencia en estado de vigilia, donde todavía es más crudo. Entonces, si tuvo tanto miedo, la persona da a entender acá que ella estaba soñando, dándose cuenta que estaba soñando. Y dice, si esto me pasara en la vida real, en el sueño mismo. Entonces, la persona era consciente, se le estaba ofreciendo, al estar consciente de que estaba soñando, se le estaba ofreciendo trabajar, revertir ese miedo, trabajar ese miedo, ver de qué se trataba. Tal vez al quedar tan comprometida, identificada con la angustia, con el miedo, no pudo sacar de este sueño el mayor provecho en términos evolutivos. Es posible que
el sueño se reitere, hasta que la persona en el sueño mismo pueda dar tratamiento a ese miedo, a esa situación de angustia. Y no sería extraño, y no estamos intentando que la persona se obsesione, ¿no? No sería extraño que una vez que hubiera dado tratamiento suficiente en el sueño, la energía se lo ponga esto en vigilia, porque ya a través del sueño, del tratamiento en el sueño, la persona se flexibilizó, perdió el miedo, aprendió a distenderse. O podría ser que una vez tramitado en el sueño toda esta cuestión quede totalmente disuelta y ya no sea necesario en vigilia. Podría ocurrir cualquiera de las dos cosas, no sabemos cuál. No tenemos la información interna, pero podría ser esto. O dar por terminada la experiencia, ya con eso a nivel onírico, o quedó preparada suficientemente como para después darle tratamiento en vigilia. Fuera como fuera, la persona tiene que aprender de esta señal, que cuando está ante cierto tipo de situaciones se mantiene desconectada de su interno. Cuando una persona está ante una situación con tanta angustia y tanto miedo, lo que está mostrando ahí que el vínculo con su interno, la distancia con su interno, se amplió. Transitoriamente se desconectó de la fuente interna y quedó identificada con aquellas fuerzas que son las que generan angustia, miedo, indecisión, malestar. Entonces, tener presente esto, tanto miedo, tanta angustia, tanta inseguridad, todo eso tiene que ver con que la persona perdió de vista lo fundamental en una situación como esa. Cuando estamos en una situación de esa naturaleza, reforzar el vínculo interno. Si un ser olvida esto, se está entregando como pasto de las llamas. Se está entregando para ser consumido por el miedo, desvitalizado por el miedo, por la angustia. Siempre tenemos que tener presente esto en las situaciones donde más traumáticamente nos sentimos, más traumatizados nos sentimos, donde más miedo y más angustia, más intentar estar conscientes del acercamiento interno y entender que en ese miedo y en esa angustia estamos teniendo el parámetro del distanciamiento interior. Y uno dice, pero con tenerlo presente voy a dejar de tener miedo. En muchos casos comienza inmediatamente el ser a entrar en un estado de serenidad impensado. Hay personas que en ocasiones pasan por situaciones muy traumáticas y ellas antes de haber pasado por esas situaciones traumáticas decían que imaginaron siempre que en ese tipo de situaciones iban a tener mucho miedo, mucha angustia. Sin embargo, cuando están transitando esa situación, algunas dicen, y me sentí en paz, y me sentí bien, y obré con calma, porque hay algo ahí que no se perdió, que es la vinculación interior. Pero como la vida interna no es así compulsiva, no es exhibicionista, uno nunca sabe qué grado de sintonía interna está sosteniendo momento a momento. Y va a redundar de lo que haya hecho también momento a momento, llegar a esas situaciones con cierto equilibrio, con cierta serenidad. Entonces, no estamos diciendo que la persona se tiene que acordar de vincularse con su vida interna solo cuando tiene miedo, sino que tiene que llegar a enfrentar todas las situaciones viniendo del punto más inmediato, de la instancia más inmediata, de un intento de acercamiento interior. Si nosotros así muy cíclicamente intentamos estar reduciendo esa distancia, no es extraño que entre una y otra posición de ese ciclo nos caiga en el medio un momento traumático, donde es lógico que emerge el miedo, el caos. ¿Por qué? Porque muy esporádicamente estamos intentando esto de reducir distancias internas. Pero si parte de nuestra rutina, en términos elevados, está conformada por esto de recordar, tener presente el acercamiento con nuestra esencia espiritual, cuando llegue el momento de enfrentar una situación traumática, dolorosa, donde muchos sentirían miedo, donde muchos estarían desconcertados, con miedo, en el medio del caos, posiblemente aquellos que recuerden esto pasen la situación de otra manera. ¿Por qué, pregunta acá la persona, por qué el gran desaprovechamiento que hacemos del nuevo conocimiento
siendo que tanto lo necesitamos para nuestro crecimiento y servicio. ¿Es por orgullo? Veo a veces personas que en algún momento participaron, ligadas a cosas intrascendentes y claramente básicas y del ciclo anterior. La jerarquía, desde hace décadas, está insistiendo en que tengamos en cuenta que uno de los problemas más grandes que tiene la humanidad es saber que cree lo que le conviene, que cree lo que necesita. La jerarquía señala, resalta siempre esto, que una de las interferencias más grandes que tienen los seres humanos y la humanidad en su conjunto es creer que sabe lo que necesita, que puede elegir lo que necesita porque ella sabe lo que necesita. Y acá preguntan si es por orgullo que las personas pueden estar cerradas a aspectos de la instrucción más actualizados. Y puede que no sea por orgullo, sino simplemente por estar encapsulados en esta posición, que creen que saben lo que necesitan. Entonces esto es un problema. Hasta que nosotros entendamos que no sabemos qué necesitamos y aprendamos a estar bien flexibles para que desde otros niveles de conciencia podamos ser influenciados, estimulados para reconocer qué necesitamos, el desaprovechamiento, como está señalando la persona acá, va a seguir ampliamente circulando en el planeta. Cada vez que se inicia un ciclo nuevo, energías de instrucción renovadas, actualizadas, informaciones renovadas y actualizadas van siendo ofrecidas, sostenidas en ofrecimiento. Si las personas no están flexibles y abiertas a soltar sus conceptos para ver qué es aquello nuevo, entonces se da esto, se da un desaprovechamiento. Si un ser en esta transición planetaria estuviera realmente disponible, no tuviera ningún tipo de preferencias, pudiera estar realmente desapegado de cualquier información, sería mucho más fácil para ese ser dar con informaciones actualizadas, al no tener apego en particular, no tener preferencias, al estar abierto y aparte a no sentirse amenazado. Hay una cantidad de mecanismos que tienen que ver con sentirse amenazado. Hay personas que tienen un grado de conocimiento, o conocen determinada técnica, o leyeron tal cosa, y están muy apegados a eso. Y cuando empiezan a recibir una información que procede de energías y de niveles, donde esa información está vista como actualizada, cuando reciben esa información, muchas de estas personas, al intentar avanzar sobre la profundidad de esa información, al intentar profundizar, inmediatamente entran en alarma y se sienten amenazadas. Y esto les juega en contra, porque el sentirse amenazadas al leer una información está mostrando el grado de debilidad que tiene la instrucción que ellos están empecinados en defender y en sostener. Una instrucción genuina, que es actual para una conciencia, no puede nunca sentirse amenazada porque ese ser entra en contacto con otro elemento. Cuando lo que nosotros tenemos incorporado, al entrar en contacto con otro elemento, nos genera un sentido de amenaza, es porque esto ya está tan pobre, tan débil, que cualquier elemento lo va a destruir en nuestra conciencia. Cualquier elemento lo va a erradicar, cualquier elemento va a ocupar su lugar. Entonces, este mecanismo es el que impide muchas veces, y la mayor parte de los seres humanos en este planeta tienen apego por el conocimiento que recibieron. Apego lo utilizan de un modo egoísta, especulador, y se mantienen apegados a ese conocimiento. Entonces, esta es la base del problema. Creen que saben lo que les conviene, la mayor parte de las personas, tienen apego por el conocimiento que portan, que poseen, y al mismo tiempo se sienten amenazados si empiezan a obrar con algo que parece ser que les ofrece algo diferente y que requeriría que tengan mayor grado de flexibilidad para poder soltar lo que ya tienen. Entonces esta situación se va a extender y va a ser vivida de distintas maneras, pero va a seguir siendo vivida a lo largo de toda la transición del planeta. No pido un vaticinio, pero ¿piensa usted que se podrá armonizar el conflicto entre judíos y palestinos? De ningún modo, de ninguna manera. De aquí a que el ápice de la transición se consume va a estar este conflicto, y este conflicto va a ser uno de los motorizadores para el final de la transición planetaria. Esto tan chiquito, en una parcela tan chiquita del planeta, es uno de los motorizadores que va a llevar
el conflicto a su ápice. Quiere decir la purificación del planeta a su ápice. Aquí ustedes cuando vean una noticia en los diarios, en la televisión, en la radio, o que alguien les comente algo de lo que está ocurriendo entre palestinos y judíos, ustedes sepan que ahí están viendo el elemento que va a abrir la caja de Pandora. Esto va a detonar el ápice de la purificación del planeta. Este conflicto, en algún momento, va a intentar ser resuelto mediante el uso de energía nuclear y va a promover una reacción en cadena entre distintas potencias, no solo entre palestinos y judíos. Va a generar una reacción en cadena entre los pro y los contra de cada uno. Y no va a poder ser parada esa reacción en cadena. Es inevitable que ocurra esto. Para que esto no ocurriera, judíos y palestinos tendrían que verse mutuamente como luz, como esencia y como miembros del planeta que tienen algo que aportar al otro y recibir del otro, que es lo que dijimos tantas veces, esta condición de complementariedad que nunca pudimos ejecutar en el planeta. Los palestinos tienen mucho que ofrecerle a los judíos mucho a los palestinos, pero ninguno de los dos parece que entiende esta situación de esta manera. Más allá de que en este momento el pueblo de Israel esté masacrando a los palestinos, mutuamente no están dispuestos a aceptar profundamente, genuinamente, nada el uno del otro, ni a reconocer aparentemente nada positivo, correcto el uno del otro, sino solamente pueden ver sus aspectos negativos. Y son esos aspectos negativos los que van a llevar esta situación a una fricción inmensa. Y todos aquellos aspectos negativos de las potencias mundiales que se alinean detrás de cada uno de ellos y de otras potencias que no se alinean detrás de ninguno de ellos, pero que se van a ver afectadas en sus intereses. Y esto va a derivar entonces en un conflicto nuclear a nivel mundial. Ya no va a ser solamente en ese sector, va a ser una reacción en cadena muy grande y va a afectar así, en lo inmediato, más de la mitad del planeta. Y la otra mitad lo va a padecer irremediablemente porque la carga nuclear que hay en términos de armamento serviría para destruir 200 planetas Tierra, no solo uno. La jerarquía sabe que es el detonante. En esos momentos, al mismo tiempo, van a soltarse válvulas que tienen que ver con procesos que nosotros en la superficie de la Tierra llamamos naturales. Es decir, al mismo tiempo que todo eso está ocurriendo, se van a desatar una cantidad de fenómenos naturales en convergencia con esa situación de la decisión errada de la humanidad de ponerle fin a ese conflicto de esa manera. Ojalá solamente fuera vientos y lluvias. Va a ser mucho más que eso. Hay aspectos inéditos, fenómenos naturales no conocidos, que solamente operan en situaciones determinadas. Vientos, lluvias, huracanes, maremotos, sismos, seísmos, todo eso van a ser complementarios, pero hay una gran cantidad de fenómenos naturales que nosotros desconocemos, porque si los conociéramos sería muy extraño que estuviéramos presentes acá. Hay una gran cantidad de mecanismos que se van a desatar, que son mecanismos absolutamente inéditos y que solo operan en ciertas situaciones. Ahora, ya puede estar pasando y no lo sabemos. Decimos, esta parte de la aplicación de las armas nucleares ya podría estar pasando, ahora no lo sabemos, capaz que está estallando y no lo sabemos. La jerarquía nunca reveló ni va a revelar a la humanidad en qué momento va a empezar el ápice de la transición planetaria. Nunca lo va a revelar. Nunca lo va a revelar porque sabe que es absolutamente absurdo, que exponer una información que no es necesaria. Sabemos que en todo lugar hay seres con conciencia, pero también sabemos que la estructura de gobierno, las estructuras políticas, económicas, sociales, culturales, gubernamentales y todas las estructuras responden a fórmulas de poder que están en manos de las fuerzas involutivas. Si fueran los seres de mayor conciencia los que tuvieran poder de decisión en todas las naciones, tal vez el planeta no estaría en este estado, no estaría en un buen estado, cuidado, porque ¿qué pasa con los que sí tienen un estado de conciencia absolutamente involutivo? Porque hubiera gobernantes sabios, los seres que responden a las fuerzas involutivas no podrían actuar, no, estarían actuando, solo que desde otros mecanismos diferentes. Entonces sabemos que es así, lo sabemos, agradecemos la aclaración, pero en estas charlas nunca damos por sentado que en un pueblo, en una nación, la Constitución o quienes la componen sean absolutamente buenos o malos, como dice la gente, o positivos o negativos.
Sabemos que en toda situación hay seres que responden a distintos estados de conciencia en cada lugar. Cuando nosotros nos enteramos de eso, que fue hace bastante tiempo ya, creo que es unos 10 años que él hizo esto más o menos, para nosotros eso fue inspiración interna, porque lo que estaba mostrando era la necesidad de complementariedad, convocando a una entidad, porque una orquesta es una entidad. Una orquesta es una entidad, una sinfónica, lo que fuera, es una entidad, convocando a personas que están hoy política y geográficamente, culturalmente y religiosamente enfrentadas, convocándolas a una entidad para que expresaran, más allá de las diferencias de los pueblos del que forman parte, expresaran algo que difícilmente se puede expresar tan particularmente como a través de la música, ¿no? Quiere decir, romper con ciertos códigos y cierto tipo de idiomas para usar un idioma diferente, que lo hablaban tanto palestinos como judíos, que era el idioma musical, ¿no es cierto? La transmutación de los excesos de energía nuclear o de una guerra nuclear va a existir. No se va a permitir que los efectos absolutos se manifiesten. Todo eso está siendo regulado y va a ser regulado en esos momentos también. Pero sí se va a permitir que una parte de ese poder destructor haga su tarea. Se va a regular. No va a ser el poder absoluto de destrucción el que va a imperar. Lo que tenemos que tener en cuenta es esto. La transición del planeta, el ápice de la transición, no significa fuerzas retiradas o fuera del contexto del orden cósmico universal. Todas las fuerzas que se van a desembocar van a estar absolutamente controladas. No existe en el cosmos el descontrol de fuerzas. La jerarquía continuamente mantiene un control absoluto sobre las fuerzas. Y no es que está sudando para hacerlo, cuidado. Lo hace sin esfuerzo ninguno. Porque lo que para nosotros es un poder destructor inimaginable, lo que para nosotros es incontenible, lo que para nosotros escapa a nuestro dominio, a nuestra posibilidad de saneamiento, para las jerarquías que trabajan con leyes superiores del cosmos, es simplemente mantener su atención y la expresión de las leyes a través de su atención de un modo en particular, y las situaciones están contenidas. ¿Se entiende esto? Nunca va a haber un descontrol que haga peligrar. Precisamente por eso se cerró el ciclo anterior con anticipación, se cerró la posibilidad de que ingresen energías que no fueran estables, que no respondieran a la fraternidad cósmica. A partir de 1988 se produjo un cerrojo absoluto y solamente están operando las jerarquías. Los que estábamos adentro quedamos adentro, pero los que estaban afuera y que querían entrar para seguir haciendo lío no pueden entrar. Quiere decir, en este momento hay un cuidado intensivo sobre el planeta. Y está diciendo precisamente el control que está teniendo la jerarquía de todo el proceso del transcurso de la transición. Hay muchas formas simbólicas de hablar de esto. Más que los detalles, lo que importa es que se comprenda la esencia. Y a lo largo de toda esta gran elíptica que la humanidad viene transitando, de distintas maneras, con distintos detalles, simbolismos, y según el estado de conciencia de cada pueblo se habló de lo mismo. Entonces, se puede decir que a lo largo de todo este gran ciclo, la humanidad se tomó muchas licencias poéticas para describir lo que va a ocurrir. Más allá de que los detalles se cumplan o no, lo importante es que se esté entendiendo la esencia de la situación. Tendríamos que ser muy ingenuos para pensar que los seres que no pueden seguir hacia adelante en este planeta, en la superficie, todos ellos, con esa multiplicidad de estado de conciencia, todos ellos van a ir a parar un solo planeta. En realidad, esto está ocurriendo en la Tierra a consecuencia de un largo proceso evolutivo. Pero desde el punto de vista cósmico es un atentado contra la energía y contra la economía. Si toda esta gran masa de seres, que es el 90% que no puede seguir en el planeta, todo esto fuera trasladado a un solo planeta. Porque no hay un planeta en realidad que pueda aguantar semejante estado heterogéneo. La jerarquía lo que va a hacer, llegado el momento, el ápice de la transición, es generar grupos y subgrupos según el mayor parentesco evolutivo y la mayor empatía vibratoria, y una gran cantidad de subgrupos monádicos van a ser trasladados a distintos planos, niveles y dimensiones que los van a recibir.
Y hay una multiplicidad de planetas y una multiplicidad de sistemas solares en distintos puntos de la galaxia que van a ser receptivos de estos seres. Si bien hay un planeta en particular que está trazando con su presencia cíclica un grado de influencia, está presentando un grado de influencia, es solo uno de los tantos planetas. Lo que ocurre es que como fue el más visible en ciertas etapas y fue el que la jerarquía utilizó de modo simbólico e icónico, en algunos momentos se lo creyó y todavía en algunas líneas filosóficas o espirituales se lo cree como el único destinatario y como el único protagonista de esta situación. Pero es una gran cantidad de planetas, sistemas solares en distintos planos, niveles y dimensiones que van a ser destinatarios de la transmigración de una gran cantidad de tandas monádicas. La parte de la humanidad que cree que no hay control es la parte de la humanidad que está descontrolada por su falta de comunicación interna. Cuando un ser está en sintonía con su interno, él entiende que no hay descontrol ninguno, nunca hay posibilidad de descontrol. Entonces, cuando se observa una situación planetaria desde la óptica interior, quiere decir, desde aquella posición que toma una conciencia alineada internamente, esto de creer que puede haber descontrol es prácticamente un chiste. Los seres que ven que las cosas se van a salir de control absolutamente son aquellos que no están relacionados a su vida interna, que depende su conciencia y su funcionamiento de la identificación y del ir y venir de la marea de la vida material. Aquellos que creen que hay cosas que se pueden salir de control en un planeta absolutamente, es porque ellos están fuera de alineación y de control. Claro, las que confían solamente en esas soluciones, en vez de entender que son complementarias. Ese es el secreto. Hay personas que creen que solamente tomando una medida ecológica las cosas se pueden, y una medida ecológica es una medida técnica, cuando en realidad un ser lo que tiene que tomar es otro tipo de medidas, que deriven en su propia transformación y a partir de la propia transformación transformar la vida del planeta. A lo largo de la vida cósmica continuamente hay planetas que se destruyen, sistemas solares que nacen, dimensiones, galaxias enteras, planos, niveles. No es una excepción. En el contexto de la vida cósmica, la disolución de los campos de energía y el resurgimiento de otros campos es continuo. Tal vez a veces estamos mirando mucho un elemento y creemos que es particular porque tiene cierta condición, y si lo miramos desde un punto de vista más amplio nos damos cuenta que comparte esa condición con una multiplicidad de elementos. Todo lo que conocemos va a desaparecer. ¿Cuál es la diferencia? Que una cosa es que un elemento se sutilice hasta que su energía pase a otro plano y nivel y deje de actuar en un campo de existencia, a que sea interferido e intente ser destruido por las fuerzas que están presentes en él. Entonces, ¿por qué las personas tenemos que trabajar evolutivamente para que este planeta siga su planificación arquetípica? Si al final de cuentas el cosmos tiene previsto destruirlo. Es que precisamente los ciclos, los ritmos y las etapas que la vida cósmica tiene pensadas son muy diferentes a las que las fuerzas involutivas tiene pensadas. Si es por las fuerzas involutivas, el ciclo de este planeta se podría terminar en 10 segundos, ahora, ya. Si es por la vida cósmica, tiene ciclos y ciclos y ciclos todavía por delante, hasta que esa energía llega a un grado de sublimación que pasa a otro nivel de manifestación y ese campo donde actuaba queda habilitado para otra cuestión, la disolución de una estructura de vida para dar paso a otra. Entonces este sistema solar forma parte de un sector de la galaxia que está en vías de restauración. ¿Para qué? Para que en algún momento, más adelante, otra expresión de vida se manifieste. Y eso va a exigir que lo que hoy conocemos se disuelva todo. Pero esa disolución se va a dar por lo que sería una sutilización. No va a ser destruido. No va a ser puesto en una licuadora, que es lo que quisieran las fuerzas involutivas, que sea puesto en una licuadora. Porque si no, no cumpliría con los roles monádicos que les corresponden. El planeta, cuando salga de la ley de karma, va a dejar de tener interacción con el fuego fricativo. Para que el planeta en su superficie pueda ser regido por la ley evolutiva superior, tiene que interactuar con el fuego eléctrico solar. Entonces, el fuego, la condición ígnea en el planeta, es un punto trascendente. Quiere decir, es un elemento absolutamente trascendente. Este proceso de transubstanciación, del cual se dice
se habla a nivel de jerarquía, es precisamente porque va a haber un cambio en la regencia del fuego fricativo y va a haber conducción del fuego solar o eléctrico. La transubstanciación es el proceso que permite que el patrón sustancial que reviste la esencia pueda ser regido por una condición vibratoria diferente. Entonces, entre la transubstanciación y la fluidificación, que es la liberación de este plano del fuego fricativo, se va a dar este protagonismo que hasta ahora no tiene en la superficie de la Tierra, esta conducción por parte del fuego solar, del fuego eléctrico. Entonces, el fuego, que es el poder conductor en todos los niveles, en todos los planos, en todas las dimensiones, el fuego da con su presencia el carácter, la cualidad de las experiencias evolutivas de ese plano, nivel o dimensión. Entonces, toda esta condición, esta cualidad que el fuego fricativo le otorgó a este planeta, va a ser trascendida y el funcionamiento bajo ley evolutiva superior tiene que ver con la presencia y conducción del fuego solar. Entonces, tanto la fluidificación como la transubstanciación son leyes y aspectos de funcionamiento de la energía que son fundamentales para la regencia que el fuego solar va a hacer. La fluidificación es eso. La fluidificación sirve precisamente para que un campo de energía pueda quedar libre de la injerencia, presencia y conducción del fuego fricativo. Entonces, la purificación acá, la presencia purificatoria del fuego solar, ya es fuertísima, porque para que se retire el fuego fricativo, para que el fuego fricativo deje libre este nivel, el fuego solar está actuando, es el motorizador del proceso de fluidificación. Entonces, la purificación se da por fuego en ese sentido. ¿Por qué? Porque el fuego cósmico está conduciendo este nivel de conciencia, la superficie del planeta, a otra expresión, y esa expresión tiene que prescindir del fuego fricativo. La otra vez dábamos ejemplos nosotros, que acá todo es fricción. Absolutamente no hay nada en este plano que no funcione a fricción. Dimos un montón de ejemplos la otra vez. Hasta ese punto el fuego fricativo conduce la vida en estos niveles. Para nosotros es inimaginable saber cómo va a ser el funcionamiento de la superficie planetaria cuando esté libre el fuego fricativo. Entonces el fuego es realmente el elemento principal hoy en la purificación. ¿Por qué? Porque esa injerencia del fuego solar y el fuego cósmico actuando le va a dar al planeta Tierra, después del ápice de la purificación, una condición energética que no tuvo nunca, absolutamente desconocida para él. No sé si quedó claro, si no repregunten. Lo que tiene que entenderse es que los fuegos son los que conducen con una cualidad determinada a un nivel de conciencia. Todo lo que ocurre a un nivel de conciencia tiene una condición determinada por el tipo de fuego que interactúa en ese nivel. Cuando actúa el fuego fricativo, todo es así como funciona acá en este planeta, por fricción. Y todo funciona por fricción en este planeta. No hay nada que no funcione por fricción en la superficie del planeta. Entonces, al entrar en acción el fuego solar directamente y tomar las riendas de la conducción de la superficie del planeta, todo va a ser absolutamente diferente. Todo. Fricativo es de fricción, significa de fricción. Todo en este plano funciona por fricción. Desde cómo generamos luz, cómo hablamos, friccionando el aire y las cuerdas vocales, cómo prendemos el motor de un automóvil, cómo pedaleas en la bicicleta, es fricción, todo el mecanismo de los engranajes de fricción. Cuando tomamos agua, todo el mecanismo para filtrar y orinarla es todo de fricción. Cuando filtramos cualquier cosa es fricción. Cuando nos peinamos, friccionamos contra el pelo. Cuando no nos peinamos, el pelo fricciona en su propio contexto y los pelos entre sí. Todo es así. Todo es fricción. No hay nada que no sea fricción. Cuando hacemos música, operamos mecanismos de fricción. Todo es fricción en este plano. La savia subiendo hacia las hojas es fricción. Todo es fricción. No hay nada que no sea fricción. Todo lo que está compuesto acá, la identidad del mundo material, del mundo tridimensional, es una identidad fricativa. Uno puede tomar los aspectos fricativos positivos o negativos, puede experimentar con las leyes de fricción de modo positivo o negativo, pero eso no quiere decir que no sea aspecto fricativo el que esté dominando. Cuando el fuego de fricción, mediante este proceso de fluidificación, sea retirado, la superficie del planeta queda liberada de la experiencia de fricción, porque la experiencia de fricción tiene que ver con la ley de karma. Todo lo que es fricción es una subsidiaria para las experiencias kármicas, porque no hay nada mejor para hacer una experiencia kármica que la fricción. Creo que todos lo sabemos eso, nadie está eximido de comprender esto, ¿no?
Entonces, cuando la necesidad de friccionar se superó por parte de la conciencia, la ley cósmica universal, ¿qué le ofrece? La energía le ofrece ser liberado de universos que funcionan a fricción, de la superficie toda del planeta. Porque la humanidad de superficie, es una humanidad que todavía está regida por experiencias kármicas donde el fuego de fricción tiene un protagonismo fundamental. Las humanidades como Erx y otras humanidades, las humanidades intraterrenas, están regidas por ley evolutiva superior y por ley de ciclos. Entonces, en esas humanidades operan fuego eléctrico y solar y fuego cósmico. Continuamente están regidas por esos elementos. Ahí no hay fricción. Nada, cero fricción. La mente, cuando está buscando el silencio, está en fricción. Solo que es un aspecto fricativo superior. Cuando la mente entra en esos segundos de vacío, ahí está viviendo fuera de la fricción. Deja de pensar, deja de buscar, deja de esperar. Quiere decir, entra en un estado diferente. Ahí operan los fuegos internos, de un modo diferente. Ahí la energía del alma la está tocando. Entonces, mientras la mente está buscando aquietarse, está friccionando, solo que ese aspecto fricativo superior. Cuando, buscando aquietarse, llega, aunque sea 2 segundos, a un estado de vacuidad, un estado de quietud, de silencio, en ese momento es tocada por los fuegos internos. Por eso, muchas veces tratamos de transmitir esto, de que una persona no puede tomar por asalto la oración, porque orar es un estado que está al margen de los fuegos de fricción, tiene que ver con las energías internas. Cuando un ser cree que está orando y lo que hace es repetir oraciones y pensamientos y oraciones y rezos, está friccionando. La oración es un estado aparte de la fricción. La oración es un estado donde la fricción no está presente. La conciencia en un estado de sintonía, de receptividad, de resonancia que no tiene que ver con la fricción. Entonces, para orar, nosotros, ¿qué necesitamos? Que la vida interna considere que llegamos a un punto de elevación, a un punto de quietud, de silencio, donde podemos experimentar esto otro, ser merecedores de experimentar algo que esté fuera de la fricción, fuera de la inquietud de los cuerpos, de esa cosa de fluctuancia continua de los cuerpos. Fluctuar es friccionar. Uno puede friccionar groseramente porque fluctúa muy groseramente. Puede fluctuar muy suavemente, quiere decir fricciona muy suavemente. Uno puede pasar un paño suave a la mesa o agarrar una lija y darle. Los resultados van a ser bien diferentes. Pero sigue siendo un paño y sigue siendo fricción. Para salir de eso hay que encontrar un camino que es absolutamente inédito para la conciencia. Y la oración es un camino inédito para la conciencia. ¿Por qué? Porque es un camino que se abre desde adentro hacia afuera. No es algo que mediante la fricción abrimos de afuera en horizontal hacia cualquier otro punto.